Hola, mi nombre es Daniel Jones y escribo esto porque lo que me pasó cambió mi vida para siempre. Crecí en una granja en Alabama y viví una vida sencilla. Pero no lo endulzaré. Era un hombre amargado, endurecido por años de prejuicios transmitidos de generación en generación. Era todo lo que sabía. Creía en la separación. Pensaba que era superior solo por el color de mi piel. Luego vino el accidente. El 10 de abril de 2025. Todo lo que creía saber se hizo añicos. Morí en 9 minutos. Lo que vi al otro lado todavía me persigue. La mañana del 10 de abril empezó como cualquier otra. El sol ya estaba alto y proyectaba largas sombras sobre los campos. Recuerdo el canto del gallo, el zumbido lejano de los tractores en las fincas vecinas. Me puse mis botas gastadas, el cuero agrietado por años de trabajo, y salí. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda, un recordatorio de la lluvia de la noche anterior. Daniel, llamó mi esposa Susan desde el porche, con una humeante taza de café en las manos. Llegarás tarde al viaje de suministros. Mi voy, refundien. Susan tenía la paciencia de una santa y aguantó mi terquedad durante años. Pero ese día algo me pesó. No fueron solo las tareas domésticas o las nubes de tormenta que se avecinaban. Era algo que no podía ubicar del todo. El camino a la ciudad era familiar. Mason Highway, flanqueado por interminables hileras de maíz. Nunca pensé mucho durante esos viajes. Solo yo en la vieja camioneta, traqueteando. Pero ese día el aire se sintió más pesado. El zumbido del motor no pudo ahogar la inquietud que se retorcía en mis entrañas. Lo sacudí y agarré el volante con más fuerza. Entonces sucedió. Un destello de luz, el chirrido de neumáticos y luego, nada. Nunca vi venir el otro auto. Un camión de reparto, fuera de control, me atropelló en el cruce. La fuerza era inimaginable. Mi cuerpo saltó como un muñeco de trapo. El crujido del metal y el vidrio todavía resonaba en mi mente. Lo último que recordé fue el silencio ensordecedor que siguió. Sin dolor, sin miedo, solo la inquietante quietud de los escombros. Pero no estuve mucho tiempo en ese retorcido montón de metal. En cuestión de segundos, sentí un cambio, como si me hubiera salido de mi cuerpo. Me quedé flotando sobre la escena, observando a los paramédicos correr hacia los escombros. Vi mi propia forma sin vida, la sangre acumulándose debajo de mí. Pero no sentí nada. Sin conexión. Era como si simplemente me hubiera desprendido. Fue entonces cuando el aire a mi alrededor empezó a cambiar. Una oscuridad se apoderó de él y se tragó la luz del sol. El mundo que conocía comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo frío y vacío. Y en ese momento supe que estaba muerta. No sentí la calidez de la que tanta gente habla. Ningún túnel resplandeciente. Ninguna señal pacífica. Solo una caída repentina, como si hubiera caído en un abismo sin fin. ¿Dónde estoy? Pensé, aunque mi voz no tenía sonido. La oscuridad no era solo negrura. Era espeso, consumidor. Intenté moverme, pero no había nadie a quien mover. Me despojaron de todo lo que me hacía humano. Sin manos, sin piernas, sin corazón latiendo. Solo mi conciencia. Luego llegaron los susurros, débiles al principio, como el lejano susurro de las hojas. Pero se hicieron más fuertes. Voces, innumerables voces, superpuestas y entrelazadas. Algunos lloraron. Otros se rieron. Y luego escuché el mío. No perteneces aquí, se burló una voz. Era mi propia voz, retorcida y deformada. By destellos, mementos de mi vida. Cada insulto que había lanzado. Cada mirada de odio. Cada insulto murmuró en voz baja. Vi la forma en que mis palabras hirieron a la gente. Mis vecinos, los hombres que trabajaban mis campos, incluso los niños de la ciudad. Rostros contorsionados por el dolor. Sus ojos suplicantes. ¿Por qué nos odiaste?, susurró una voz. Pertenecía a un niño, no mayor de 10 años. Un niño al que una vez ignoré cuando me pidió ayuda en la granja. No lo sabía, traté de protestar. Pero no había lugar para excusas. La oscuridad cambió y vi un reflejo de mí mismo. No el hombre que pensaba que era, sino el caparazón hueco y retorcido en el que me había convertido.
El peso de mi propio odio cayó sobre mí. Quería darme la vuelta, escapar. Pero la oscuridad no tenía escapatoria. Entonces, sin previo aviso, una luz penetrante surgió del vacío. No era una luz cegadora. Era saberlo, como si cada verdad oculta hubiera sido expuesta. La luz me envolvió, sacándome de las sombras. Al principio me resistí, pero la calidez era innegable. Y así, la oscuridad se hizo añicos. Cuando la luz se apagó, me encontré en una vasta y vacía extensión. El suelo debajo de mí era una fría piedra gris, agrietada y seca. Por encima de mí, el cielo se retorcía y se agitaba, nubes negras como humo arremolinándose en agonía. No estaba solo. De las sombras surgieron figuras. Alto y demacrado, con ojos como brasas ardientes. No se movieron, pero sentí su presencia arrastrándose sobre mí. Sus susurros resonaron en mi mente, cada uno de ellos un reflejo de los pensamientos más oscuros que había enterrado. ¿Por qué deberías ser perdonado? Uno siseó. Has desperdiciado tu vida, escupió otro. Intenté hablar, pero mi voz se había ido. Cada gramo de orgullo al que alguna vez me aferré, había sido despojado. Me quedé desnudo ante mis propios pecados. Y por primera vez los vi tal como eran. Entonces el suelo tembló. El aire se espesó. De las sombras, una figura monstruosa comenzó a surgir. Sus ojos ardían con un fuego impío y su sonrisa se transformó en algo inhumano. Era como si todos los pensamientos maliciosos que alguna vez había albergado hubieran tomado forma. Pero justo cuando la oscuridad empezó a consumirme, la luz regresó. Atravesó las sombras como una espada, enviando a la figura aullando al vacío. El calor me invadió y el aire se calmó. No estás más allá de la redención, resonó una voz. Y en ese momento supe que no estaba solo. Antes de que pudiera comprender dónde estaba, el mundo a mi alrededor cambió una vez más. De repente, me encontré en medio de mi propio pasado, el hogar de mi infancia. Los suelos de madera chirriantes. La pintura desconchada en las paredes. Cada detalle exactamente como lo recordaba. Pero yo no era solo un observador. Me vi obligado a revivir cada momento a través de los ojos de los demás. Vi a mi padre, con el rostro contraído por la ira mientras escupía palabras venenosas al hijo del vecino, un niño de piel más oscura. Sentí el miedo del niño. Su humillación. La voz de mi padre hizo eco en la mía, un ciclo de odio transmitido como una maldición. Luego vi a Susan, la mujer que me amaba a pesar de mis defectos. Sentí su dolor cada vez que rechazaba sus palabras, cada vez que me aferraba a mi orgullo en lugar de escuchar. Luego vi extraños, personas que apenas recordaba. Un cajero en la tienda de comestibles del que me burlé. Un peón al que me negué a estrecharle la mano. Su dolor permaneció como una mancha en mi alma. Quería gritar, para rogar por otra oportunidad. Pero lo único que podía hacer era observar la destrucción que había sembrado. Y entonces lo vi. Jesús. De pie en la distancia, irradiando luz pura. Pero él no estaba enojado. Sus ojos reflejaban tristeza, tristeza por lo que había hecho y tristeza por el hombre que podría haber sido. Y en ese momento lo supe, la redención no estaba dada. Fue elegido. La luz a mi alrededor se atenuó y ya no estaban mis propios recuerdos. En cambio, me encontré en una época diferente, un lugar que nunca había visto pero que de alguna manera reconocía. Una cabaña de madera desgastada, del tipo que uno esperaría encontrar en una antigua plantación, se alzaba en medio de un vasto campo. El aire estaba cargado por el peso del dolor. Entonces los vi. Mis antepasados. Hombres de rostro endurecido, vestidos con ropas andrajosas, trabajando en el campo bajo un sol abrasador. Pero no estaban solos. Un poco más allá de ellos, vi a otros, personas encadenadas. Sus espaldas mostraban las cicatrices de castigos brutales. Sus ojos no mostraban nada más que cansancio. La verdad me golpeó como una ola. Aquí es donde empezó. Resonó una voz dentro de mí. No era una voz de acusación. Era simplemente la verdad. Vi como uno de mis antepasados, un hombre alto con los mismos ojos penetrantes que había visto en mi propio reflejo, ladraba órdenes a los hombres esclavizados. Su voz destilaba superioridad.
Pero lo que más me horrorizó fue la satisfacción en su rostro. No había remordimiento ni culpa, solo poder. Esa sangre te atraviesa, continuó la voz, y también el odio. Se me llenan los ojos de lágrimas. Quise darme la vuelta, negar lo que vi, pero no pude. Entonces la escena cambió. Las décadas pasaron en momentos. Vi el mismo linaje, mi bisabuelo, mi abuelo e incluso mi propio padre. Las palabras que dijeron, las lecciones que enseñaron, todo chorreando el mismo veneno. Y luego estaba yo. ¿Por qué lo seguí? Susurré. No hubo respuesta, solo la aplastante comprensión de que el odio me había sido entregado como una herencia. Nunca lo había cuestionado. Lo usé como una insignia de honor, creyendo que me hacía fuerte. Pero ahora vi la verdad. El odio no me hizo fuerte. Me encadenó. Cada insulto que recibí, cada persona que juzgué, solo aumentó el peso sobre mi alma. Sentí que las cadenas de mis antepasados se apretaban a mi alrededor. Entonces, desde las sombras, escuché una voz familiar. Rompe la cadena. Fue Jesús. Aunque no podía verlo, su presencia me rodeaba. Por primera vez sentí la posibilidad de liberación. Pero liberarme significaba enfrentarme a lo que me había convertido. El mundo a mi alrededor cambió una vez más. Me quedé solo en un paisaje interminable y desolado. Rocas irregulares sobresalían del suelo agrietado y el cielo era una tormenta arremolinada de color gris y negro. Aquí no había luz, solo sombras. Oscuridad. Intenté moverme, pero no pude. Mis brazos se sentían atados. Miré hacia abajo y vi las cadenas gruesas y oxidadas apretadas alrededor de mis muñecas y tobillos. El peso de ellos me tiró hacia abajo, obligándome a arrodillarme. Cada eslabón de la cadena brillaba débilmente, como si palpitara con los recuerdos de mi pasado. ¿Sabes lo que te hará? La voz de Jesús resonó una vez más. No respondí. No pude. Pero lo sabía. Cada cadena representaba un momento de amargura, cada rencor que alguna vez había guardado. Vi destellos de rostros que había olvidado hacía mucho tiempo. El vecino al que despreciaba, el empleado al que insultaba, los trabajadores a los que menospreciaba. Cada gramo de odio que había vertido en los demás ahora regresaba a mí en forma de estas cadenas implacables. Tiré, pero las cadenas no se movieron. En cambio, se volvieron más estrictos. ¿Por qué no se rompen? Grité. La presencia de Jesús se hizo más cercana y sentí su dolor. Porque tú tienes la llave, respondió. El perdón es lo único que puede liberarte. Perdón. La palabra en sí le parecía extraña. ¿Por qué debería perdonar? Todas las justificaciones que alguna vez había usado pasaron por mi mente. No merecían el perdón. Yo fui la víctima. Estaba justificado. Pero entonces vi la verdad. Mi amargura nunca había castigado a aquellos a quienes sentía resentimiento. Solo me había castigado a mí. Me había encarcelado, creyendo que las cadenas me hacían más fuerte. En realidad, habían drenado hasta el último gramo de vida de mi alma. Sultate, susurró Jesús. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No sabía perdonar, pero quería hacerlo. Ayúdame, le susurré en respuesta. Y las cadenas empezaron a caer. Cuando las cadenas cayeron al suelo, la oscuridad retrocedió. Pero el sentido del juicio no desapareció. A lo lejos vi figuras que surgían de las sombras. Al principio eran tenues, como siluetas contra el cielo oscuro. Pero cuando se acercaron, vi sus caras. Eran las personas a las que había hecho daño. Un anciano, con sus manos curtidas temblando, estaba de pie frente a mí. Sus ojos no contenían malicia, solo tristeza. Lo reconocí de inmediato, un hombre al que había echado de mi propiedad simplemente por el color de su piel. Detrás de él había otros. Una mujer a la que había humillado en la tienda local. Un niño al que me había negado a dejar jugar con mi hijo. Un peón al que había maldecido bajo el sol abrasador. No dijeron nada. No era necesario. Su sola presencia lo dice todo. Vi el dolor que había causado, las heridas invisibles que había infligido. Pero lo que más me impactó fue la ausencia de condena en sus ojos. No estaban aquí para juzgarme. Estaban aquí para mostrarme la verdad. Lo siento, dije entrecortadamente. Por primera vez,
Las palabras salieron libremente. No buscaba justificación. No estaba excusando mis acciones. Simplemente lo lamenté. Y entonces sucedió algo increíble. Una a una, las figuras comenzaron a desvanecerse, no de ira, sino de paz. El peso que había cargado durante tanto tiempo se disipó. Y por primera vez sentí la calidez del verdadero perdón. Pero todavía había una presencia más a la que debía enfrentar. El aire a mi alrededor se calmó. Lo sentí antes de verlo, la abrumadora presencia de luz pura. No fue duro ni cegador, fue cálido, familiar. Cada miedo que tenía se derritió en su abrazo. Y entonces apareció él. Jesús. Estaba de pie frente a mí, su rostro radiante, emanando un amor que no podía comprender. Sus ojos lo vieron todo. Cada secreto, cada arrepentimiento, cada rincón oscuro de mi alma. Y, sin embargo, no hubo condena, solo verdad. Daniel. Pronunció mi nombre y resonó en cada parte de mí. ¿Lo entiendes ahora? Caí de rodillas. El peso de su presencia era demasiado para soportarlo. Sí, susurré. Veo en lo que me convertí. Veo cómo lastimé a otros. Y veo cómo me lastimé a mí mismo. Jesús se arrodilló a mi lado, con su mano apoyada en mi hombro. Esperaba un castigo. En cambio, sentí curación. El pasado no se puede deshacer, dijo en voz baja, pero se puede redimir. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Sabía lo que eso significaba. Me habían dado una segunda oportunidad, la oportunidad de vivir de manera diferente. Una oportunidad de deshacer el odio que una vez me consumió. Y con esa comprensión, la luz se hizo más brillante. Mi tiempo aquí no había terminado. Estaba regresando. Mientras me arrodillaba ante él, la luz alrededor de Jesús se hizo aún más brillante. Pero no fue cegador. Era como si la luz misma tuviera una presencia, un conocimiento, un consuelo. Cada parte de mí se sintió expuesta. Sin embargo, no me avergoncé. No había ninguna condena en su mirada, solo verdad. Daniel, dijo de nuevo, su voz a la vez poderosa y tierna. Han visto el peso de sus decisiones. Pero hay más que ver. Vengan. Sin palabras, sentí que me levantaba. Aunque no tenía cuerpo físico, podía sentir el movimiento. Era como si mi alma misma estuviera siendo transportada. La oscuridad que una vez se apoderó de mí había desaparecido, reemplazada por una extensión de luz radiante. Y luego vinieron las visiones. Era como si el tejido mismo de la existencia se deshiciera. Ante mí, vi hilos de luz, hebras doradas y brillantes que se tejían en el aire. Cada hilo pulsaba con energía. Algunas eran brillantes y vibrantes, otras parpadeaban, atenuadas por el dolor. Estas son las vidas que has tocado, explicó Jesús. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento, todos dejan una huella. Los hilos se retorcieron y entrelazaron, formando una intrincada red. Al principio, pensé que solo estaba viendo mis propias acciones, pero cuanto más miraba, más claro se volvía. Cada alma estaba conectada. Cada lección se extendió a través de este tapiz invisible. Creías que tu odio solo dañaba a los que estaban delante de ti, dijo Jesús, pero el odio nunca termina con una sola persona. Se mueve. Se multiplica, tal como lo hace el amor. Lo vi todo, los momentos que pensé que eran insignificantes. Los comentarios amargos, las miradas de odio, se propagaron a través del tiempo. Un niño del que una vez me burlé por el color de su piel se convirtió en un hombre, endurecido por el dolor que le había infligido. Un peón al que maldije llevó ese resentimiento a su familia. La amargura se transmitió como una enfermedad. Pero luego vi el otro lado. Una mujer en una tienda de comestibles que eligió la amabilidad a pesar de mi desprecio. Un vecino que me perdonó mucho antes de que lo buscara. Su amor y misericordia no se detuvieron solo en ellos, sino que fluyeron hacia afuera, haciendo retroceder la oscuridad. El amor es la fuerza más fuerte, dijo Jesús, y el perdón es su mayor expresión. Me dolía el pecho, no por el dolor, sino por la insoportable belleza de lo que estaba presenciando. Me había creído impotente, producto de mi educación. Pero ahora vi la verdad. Cada lección importaba.
Cada acción era una semilla, una que podía convertirse en amor u odio. ¿Cuál elegirás? Jesús preguntó. Y por primera vez supe la respuesta. Jesús extendió su mano y con un solo gesto las visiones cambiaron. Me encontré parado en medio de una calle llena de gente. La gente pasaba apresuradamente, con los rostros borrosos, sin darse cuenta de mi presencia. Pero pude ver más allá de sus apariencias. Vi la energía que los rodeaba, hilos de luz y sombras entrelazados estrechamente. Entonces me vi a mí mismo. Era una versión más joven de mí, parada en la esquina de la calle. Tenía los brazos cruzados y el rostro torcido por el desdén. Pasó una pareja joven, un hombre negro y una mujer blanca. Recordé este momento vívidamente, la mirada furiosa que les di, el disgusto que sentí. Pero ahora vi las consecuencias. La sonrisa del hombre vaciló. Apretó con más fuerza la mano de su esposa, forzando una risa forzada. Pero pude ver la herida que me había infligido mi mirada, la duda, la ira, la vergüenza. Lo siguió mucho después de ese momento, coloreando su día. Y no se detuvo ahí. En su lugar de trabajo, la tensión de ese único encuentro se enconó. Arremetió contra un colega. Su ira se derramó hasta su casa. Su hijo, que apenas tenía edad para entenderlo, observaba en silencio. El niño lo absorbió. El hilo de oscuridad pasó de padre a hijo. La voz de Jesús irrumpió en la escena. El odio nunca se contiene, afirmó. Se propaga, corrompe, pero también lo hace el amor. La visión volvió a cambiar. Esta vez vi una versión diferente de ese momento. La pareja pasó una vez más. Pero en lugar de mirarlo con furia, le ofrecí un simple gesto de asentimiento, incluso una sonrisa. Los ojos del hombre se encontraron con los míos, cautelosos al principio. Pero entonces vi que la tensión se aliviaba de sus hombros, una carga liberada. Él le devolvió la sonrisa. Y ese pequeño acto de bondad tuvo repercusiones. En su lugar de trabajo, su estado de ánimo era más alegre. Su hijo se rió más. Los hilos de luz se entrelazaron, dominando las sombras. Tú tienes el poder de romper la cadena, dijo Jesús, o continuarlo. El peso de esas palabras se instaló en mi alma. Ya no podía alegar ignorancia. Había visto la verdad y ahora tendría que rendir cuentas por ella. La calle se desvaneció y una vez más me sentí rodeado por la luz infinita. Pero esta vez algo cambió. Podía sentir la tensión en el aire, una pesadez que presionaba mi alma. Jesús levantó la mano y surgió una nueva visión, la tierra. Pero no era la tierra lo que conocía. Muros oscuros y irregulares se elevaban desde su superficie, extendiéndose por ciudades y países enteros. Estos muros latían de sombras, alimentadas por el miedo y el odio. La gente estaba a ambos lados, gritando y gritando, sus voces perdidas en el caos. Nadie construyó estos muros con sus manos, explicó Jesús. Fueron construidos con el corazón. Los muros estaban hechos de resentimiento, falta de perdón y orgullo. Cada conflicto, cada prejuicio, había alimentado su fuerza. Y, sin embargo, incluso mientras la oscuridad acechaba, vi destellos de luz, dispersos pero poderosos. Personas que eligieron el amor en lugar del odio. Personas que perdonaron cuando tenían todos los motivos para no hacerlo. Su luz empujó contra las paredes, agrietándolas poco a poco. El mundo no está más allá de la salvación, dijo Jesús. Pero la lección es tuya. Serás parte de la destrucción o de la curación. Mi voz tembló. Quiero cambiar, susurré. Ya no quiero ser ese hombre. Y por primera vez, lo dije en serio. Jesús se acercó. Su presencia me llenó de calidez. Pero todavía podía sentir el peso de mi pasado, los rostros que había herido, los momentos que había desperdiciado. Se aferraron a mí como una sombra. Os he mostrado la verdad, dijo Jesús. Pero ahora la lección es tuya. ¿Soy digno? Pregunté, con la voz quebrada. Después de todo lo que he hecho. Los ojos de Jesús se suavizaron. La redención no se gana, dijo. Está dado. Con esas palabras, las sombras a mi alrededor comenzaron a disolverse. Las cadenas que llevaba habían desaparecido. Me sentí más ligero, más libre. Pero los recuerdos permanecieron, no para condenarme,
sino para recordármelo. Volveréis, dijo Jesús, pero no volverás igual. Quería quedarme. La luz, la paz, no se parecía a nada que hubiera conocido. Pero también sabía que tenía un propósito. Me habían dado una segunda oportunidad. Y esta vez no lo desperdiciaría. Con un último abrazo cálido, la luz se apagó. Sentí el tirón, la fuerza innegable que me hacía retroceder. Mi corazón empezó a latir una vez más. Mis pulmones se llenaron de aire. Y abrí los ojos al sonido de un pitido lejano. Estaba de vuelta, pero todo había cambiado. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el techo esterilizado de la habitación del hospital. Las luces fluorescentes de arriba parpadearon débilmente, proyectando un brillo pálido. El zumbido de las máquinas me rodeaba y su rítmico pitido era el único sonido que rompía el silencio. Me dolía el cuerpo de maneras que no podía describir, como si todos los huesos hubieran sido destrozados y reconstruidos. Señor Jones, ¿puede oírme? La voz de una enfermera, tranquila pero firme, me devolvió por completo. Mis ojos se movieron para ver su rostro, la preocupación grabada profundamente en sus rasgos. Intenté hablar, pero me ardía la garganta. Sentí como si no hubiera usado mi voz en días. La enfermera rápidamente trajo un pequeño vaso de agua y lo inclinó suavemente hacia mis labios. El líquido frío fue un shock, pero me tranquilizó. ¿Dónde estoy? Mi voz salió apenas por encima de un susurro. Estás en el Grace Memorial Hospital. Tuviste un accidente grave, explicó en voz baja. Estuviste ausente durante casi 9 minutos, Daniel. 9 minutos. Las palabras resonaron en mi mente. 9 minutos. Yo había estado muerto. Pero los recuerdos de esos minutos fueron más nítidos que cualquier cosa que haya experimentado jamás. Las cadenas. La oscuridad. La luz. Jesús. Moví mi mirada hacia la pequeña ventana. Afuera, el cielo estaba pintado con los suaves tonos del crepúsculo. Una suave brisa mecía los árboles. Fue pacífico, pero el mundo mismo se sentía diferente. O tal vez solo fui yo. El médico entró. Su expresión era una mezcla de alivio y curiosidad. Señor Jones, tiene suerte de estar vivo. Su corazón se detuvo en la escena y casi lo perdemos. Pero algo lo trajo de regreso. Hizo una pausa, estudiándome. La mayoría de las personas no regresan sin sufrir daños duraderos. Sin embargo, los escáneres son claros. Es extraordinario. Pero yo sabía la verdad. No fue suerte. Me habían devuelto, por una razón. En los días siguientes, mi cuerpo sanó más rápido de lo esperado. Los médicos lo llamaron un milagro. Podía caminar, hablar y moverme como si nada hubiera pasado. Pero por dentro me sentía como un hombre completamente diferente. Los recuerdos de lo que había visto se negaban a desvanecerse. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cadenas. Vi los muros de oscuridad que dividían la tierra. Escuché los susurros de aquellos a quienes había lastimado. Los ecos de mi propio odio. Pero más que eso, vi la luz. Escuché la voz de Jesús. Sus palabras todavía estaban grabadas en mi alma. La redención no se gana, se da. Esa verdad me pesó mucho. No podía simplemente volver a mi antigua vida, fingiendo que nada había cambiado. Mi odio había envenenado mi espíritu durante demasiado tiempo. Pero ahora tenía una opción. El primer paso vino con Susan. Ella había permanecido a mi lado desde el accidente. Sus ojos cansados nunca me abandonaron. Pude ver el miedo en su mirada. No solo miedo de perderme, sino miedo de lo que me había convertido antes del accidente. Había ahuyentado a la gente, incluso a ella. Sin embargo, ella se quedó. Necesito decirte algo, dije una noche con la voz temblorosa. El sol se había puesto, arrojando un suave resplandor por toda la habitación. Yo six algo, Susan. Lo vi. Al principio no dijo nada, solo sostuvo mi mirada. Su mano tembló en la mía. Vi a Jesús. Él me mostró todo, la verdad sobre lo que he hecho, quién he sido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no se apartó. Y ahora, ya no quiero ser ese hombre. Ella asintió y sus dedos apretaron los míos. Entonces no lo seas. Pero no era solo Susan a quien tenía que enfrentar.
Era todo el pueblo. Me había ganado una reputación, no por su bondad, sino por la amargura que arrojaba. Cada mirada furiosa, cada comentario de odio, había dejado una cicatriz. Y ahora tenía que hacerlo bien. La primera persona que vi cuando regresé a la ciudad fue Henry Williams, un hombre al que había evitado durante años. Trabajó en el almacén de cereales. Su piel, más oscura que la mía, y eso solo había sido suficiente para juzgarlo. Cada vez que pasaba junto a él, me aseguraba de que sintiera mi desdén. Pero ahora lo veía diferente. Henry, grité, mi voz firme pero insegura. Se giró, sorprendido por el sonido de su nombre en mis labios. Por un momento hubo vacilación. El recuerdo de cada mirada fría, cada palabra cortante permaneció entre nosotros. Pero no retrocedí. Te debo una disculpa, dije, con el pecho apretado. Por la forma en que te he tratado. Por el odio que llevaba. Mi equivoque. Henry me estudió y entrecerró los ojos. ¿Qué ha cambiado? Podría haberle hablado del accidente, del más allá, de Jesús. Pero sabía que eso no era lo que importaba. Lo que importaba era que había visto la verdad y estaba eligiendo vivir de manera diferente. Me han dado una segunda oportunidad, dije simplemente. Y no tengo intención de desperdiciarlo. Hubo un largo silencio. Luego, lentamente, Henry asintió. No dijo mucho. No tenía por qué hacerlo. En sus ojos vi algo que nunca pensé que merecería. Gracia. Pero no fue solo Henry. Busqué a otras personas a las que había perjudicado. Mara, la joven cajera a la que había menospreciado. Sam, el peón al que maldije. La familia Reynolds, que una vez me ofreció amabilidad, solo para que yo la rechazara abofeteada. Uno por uno, los enfrenté. Escuché. Acepté su enojo. Algunos me perdonaron. Otros no lo hicieron. Y eso estuvo bien. Porque no se trataba de aliviar mi culpa. Se trataba de elegir vivir de la manera que Jesús me había mostrado. Una vida de amor, una vida de redención. Pero la parte más difícil llegó cuando me presenté ante la congregación de la Iglesia Bautista Grace. Durante años, había fingido que era justo, utilizando creencias retorcidas para justificar mi odio. Ahora me encontraba ante ellos, no como un hombre orgulloso, sino como un hombre que buscaba perdón. Vi la verdad, dije, con la voz quebrada, y vi los muros que hemos construido, en nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras comunidades. Pero esos muros pueden caer, si decidimos romper las cadenas del odio. Si elegimos el amor en su lugar. Por primera vez, no me importaron los murmullos ni el juicio. Ya me había enfrentado a la verdad más aterradora. Y ahora era libre. Los días se convirtieron en semanas. Semanas en meses. Y aunque el camino no fue fácil, lo recorrí con determinación, no como el hombre que había sido, sino como el hombre en el que me estaba convirtiendo. Porque la redención no se trata de borrar el pasado. Se trata de elegir escribir un nuevo futuro.